Muy bien, agradecemos la brillante exposición que nos hiciera el doctor Enrique Bedoya Sánchez, para quien, por favor, pido un fuerte voto de aplausos. El segundo tema a exponer, el segundo ponente del mismo tema, vamos a invitar al doctor electo Cruzado Medina, asesor en asuntos parlamentarios y estudios legislativos de la Asamblea Nacional de Rectores y es docente de Derecho Constitucional de la Universidad Privada del Norte, a quien pido también que recibamos con un fuerte voto de aplausos. Señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, señor presidente del CRI-Centro, distinguidos rectores, distinguidas autoridades, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancayo, docentes y queridos estudiantes, gracias por haberme dado el privilegio de poder estar acá frente a ustedes y resaltar algunas de las cosas que dijo el doctor Bedoya inicialmente. Es importante esta serie de foros, esta serie de debates, pero lo importante es el debate. Cuando la Comisión de Educación inicialmente comenzó a salir con el apoyo de la Universidad Peruana a los diferentes CRIs, se realizó aquí en la Universidad Continental entre paréntesis o entre comillas, un debate, donde solamente se escuchó nada más, se escuchó las propuestas que hacían las universidades, los gremios, la Federación de Docentes, la Federación de Estudiantes, llevaban sus propuestas y se las entregaban al presidente de la Comisión de Educación. Todas esas propuestas que recibió en los diferentes CRI simplemente se han archivado en la Comisión de Educación y cuando se trató de debatir el proyecto de ley que ellos tenían, sacaron su proyecto de ley y lo pusieron sobre la mesa. La Asamblea Nacional de Rectores también presentó en diciembre del 2012 el primer proyecto de ley sobre la ley universitaria. ¿Que se necesita una reforma? Se necesita una reforma. La Constitución norteamericana, que tiene como 200 años, también se va reformando constantemente. Y toda la normatividad, porque el mundo va cambiando, necesita reformarse. Las leyes también. Pero la ley universitaria vigente, 30 años aproximadamente de vida, tiene que ir reformándose, tiene que ir mejorándose, porque todos queremos mejorar en este mundo competitivo y global la calidad de todos los peruanos. Pero esa mejora, ese proyecto, esa iniciativa de sacar un proyecto de ley universitario sobre todo, porque es tan delicado, aquí está el futuro académico de nuestro país, la responsabilidad del desarrollo de nuestro país, tiene que ser ampliamente consensuado, debatido, y ese debate no se ha dado en ningún momento. Y ustedes han podido ver cómo en forma acelerada se han aprobado, como lo dijo el doctor Bedoya, se han aprobado 8 capítulos en 8 sesiones que han demorado 3 horas nada más cada una. O sea que es importante retomar esto y para mí, creo yo, retomarlo desde el principio. En la parte que me corresponde a mí vamos a hablar exclusivamente, para no perder mucho tiempo, del predictamen de la nueva ley universitaria y la vulneración de derechos. De un breve análisis del contenido de este predictamen se puede apreciar una serie de dispositivos que vulneran derechos constitucionales, derechos del estudiante, derechos del docente, derechos contra la empresa privada inclusive, a la cual se le ha venido satanizando constantemente. Por eso es que nosotros pensamos que el debate debe ser desde el inicio. Por ejemplo, si ustedes van a acceder
al predictamen de lo que se viene aprobando hasta ahora en cuanto a los artículos que vulneran la Constitución Política del Perú, el artículo 8 de la autonomía universitaria, en la Comisión de Educación, por presión de algunos congresistas, tuvieron que transcribir lo que dice el artículo 18 de la Constitución, que dice pues que la autonomía, el Estado reconoce la autonomía, cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico. Esa partecita del artículo 18, con mucha presión, tuvieron que aceptar y colocarla, no la querían poner. Pero como dijo el constitucionalista Luis Bustamante Belaúnde en una entrevista que le hicieron, donde el presidente de la Comisión de Educación defendía, hemos transcrito, ahí está el artículo 18 de la Constitución. Y le dijo el constitucionalista Bustamante, no por el hecho de haber transcrito la parte que dice que cada universidad es autónoma, significa que en el resto del texto estás aceptando esa autonomía, porque en el resto del texto se desarrollan una serie de inconstitucionalidades, conforme lo vamos a ver en estos momentos. Pero algo parecido, revisando un poco la legislación de nuestros amigos vecinos ecuatorianos, venezolanos o bolivianos, vamos a encontrar que igualito han transcrito lo que dice la autonomía de su Constitución y luego debajo desarrollan algo parecido a lo que se quiere hacer aquí en el Perú. No se puede transcribir el texto constitucional de la autonomía universitaria y a renglón seguido señalar restricciones de la misma autonomía. Sobre la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, harto debatida, harto explicada que es inconstitucional desde el punto de vista que está sometida al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación pues es un órgano eminentemente político que pertenece al Poder Ejecutivo y va a ser dirigida por el Poder Ejecutivo en todo momento. Pero un constitucionalista muy conocido, que seguramente ustedes lo deben haber estudiado, Aníbal Quiroga, le hizo llegar su apreciación a la Comisión de Educación y le dijo que habría que eliminar esa parte de adscribirse al Ministerio de Educación. El presidente de la Comisión dijo, entonces vamos a borrarle la palabra adscripción y con eso solucionamos todo. El problema es la palabra adscripción. Pero si vemos en el órgano de lo que ellos quieren que gobierne a la universidad peruana, esa superintendencia está integrada por 10 elementos, 10 integrantes, de los cuales solamente 4 van a representar a la universidad y 6 van a ser elementos ajenos a la universidad peruana. Unos representantes del Ministerio de Educación y otros inclusive de la empresa privada. El hecho es que quien gobierne no va a ser la propia universidad, sino elementos ajenos a la universidad privada. El presidente del Tribunal Constitucional fue consultado por el presidente de la Comisión de Educación, el señor Daniel Mora, y le dijo, deme su apreciación sobre el proyecto de ley que nosotros estamos haciendo con la creación de la superintendencia. Y le dijo en una respuesta mediante un oficio, la semana pasada recién ha sido publicada por la Comisión de Educación, a pesar de haberla tenido un mes archivada y guardada, que no la dio a conocer, le dice el presidente del Tribunal Constitucional, la respuesta que tengo que darle a la pregunta que usted me está haciendo es la respuesta que daría cualquier juez. Mi respuesta está en la sentencia. Los jueces respondemos con la sentencia. Y en este caso, en la sentencia sobre la creación de la Universidad de Tarma, en perjuicio de la Universidad Nacional del Centro y de la Universidad Daniel Alcides Carrión. Porque al crearse esa universidad se está violando la autonomía de las universidades que he mencionado, porque les quita patrimonio a ambas para entregarle a otra, cuando ellos debieron consultar al Ministerio de Economía y Finanzas primero si tenían los recursos para crear esa universidad. El hecho que desarrolla en el fundamento jurídico 3, 5, 7 y 9 los conceptos de la autonomía universitaria, pero que resume en lo siguiente: el Congreso de la República tiene que velar por la autonomía universitaria, tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas, y debe ser libre de injerencias de carácter político, así como de carácter privado. Ahí sintetiza su respuesta. A todas luces, todo lo que se viene desarrollando
es inconstitucional, pero sin embargo están avanzando, atropellando concesiones a pasos agigantados, concesiones extraordinarias, queriendo aprobar este proyecto de ley. Inclusive se han fijado meta. El objetivo es aprobarlo sea como sea y tenemos plazo hasta noviembre. No es el objetivo aprobar una buena y excelente ley universitaria para que tenga sus efectos durante 30 años más. No, ese no es el objetivo. El objetivo es aprobarla ya y en noviembre la apruebo sea como sea. No lo digo yo, vean los medios de comunicación cuando entrevistan al presidente de la Comisión de Educación. Por eso es importante que nuestras comisiones, y ahí un llamado a la reflexión de los partidos políticos, de todos, la Comisión de Educación debe estar integrada siempre, exclusivamente por académicos, creo yo. Así como en defensa se procura que los miembros de las Fuerzas Armadas integren, que son en estos momentos congresistas, integren la Comisión de Defensa y Seguridad, así también debe hacerse que la Comisión de Educación del Congreso de la República debe ser integrada muy particularmente por académicos. Entonces la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria viola la autonomía universitaria porque está adscrita al Ministerio de Educación, y aunque no está adscrita, de todas maneras su composición y sus funciones ya están violando a la propia Constitución. En el artículo 15, sobre el presidente de esa superintendencia, pues ese presidente va a ser designado por el ministro de Educación. Miren, el ministro lo va a designar. Sobre el artículo 16, organización y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Cuando se plantea que el reglamento se apruebe mediante decreto supremo, o sea que aparte quieren reglamentarlo, pero ese reglamento tiene que ser aprobado mediante decreto supremo por el Ministerio de Educación. Sigue perdiendo la autonomía la universidad peruana. En el gobierno de la universidad, el artículo 62 sostiene elección del rector y vicerrectores de universidades públicas y privadas asociativas. Específicamente habla sobre la elección universal. Pero cuando ustedes escuchan a algunos congresistas que lógicamente tienen la protección a su opinión, prerrogativa de inviolabilidad, y también tienen la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, pero eso no les da derecho a ir ofendiendo a todo el mundo, pues no. Pero lo hacen porque se sienten protegidos por esa prerrogativa y comienzan a insultar a todos los que se ponen frente a ellos. Por ejemplo, he escuchado a algunos congresistas decir: con la elección universal se va a eliminar todos los problemas y toda la corrupción que existe. En estos momentos hay 8 universidades en el Perú que tienen el voto universal, pero eso no significa que se solucionaron todos los problemas. Parecería más bien que con el voto universal se intentaría politizar más, porque se pasarían todo el año en campañas políticas. Sin embargo, también se estaría violando la autonomía universitaria desde el punto de vista administrativo, de gobierno. Cada universidad debería elegir la forma como quiere desarrollar sus procesos electorales. Algunos lo harán con el voto universal, que está muy bien. Otros lo harán tipo asamblea con el voto representativo. Si nos vamos ahora a los aspectos que vulneran los derechos de los estudiantes universitarios, vamos a ver así rápido nomás, porque el tiempo es cortísimo. Por ejemplo, el artículo 40, obtención de títulos y grados, dice, artículo 40. Están exigiendo una tesis para los bachilleres y al mismo tiempo otra tesis para sacar tu título. Nosotros sugerimos la eliminación de la doble tesis, porque inclusive ya se están preparando los negocios para poder vender tesis para bachiller, vender tesis para título, en lugar de cultivar la investigación con uno de ellos, o de repente el mismo proyecto poder reforzarlo. Pero se exige, ahora que se desarrolla mucho la inclusión y los estudiantes necesitan trabajar, muchos esperan el bachillerato para poder acceder a los medios de trabajo, sin embargo ahora se les está exigiendo doble tesis. Titulación en universidad distinta, el artículo 40.2 dice que no puedes titularte en una universidad
Si antes los 3 últimos años, para los que llevan 5 años de carrera, los 3 últimos años no has terminado, no has llevado tus estudios en esa universidad. O sea que un estudiante que de repente vive en el norte del Perú, al segundo o tercer año se traslada a Lima y quiere seguir sus estudios universitarios, no va a poder, porque tiene que sacar su título en la universidad donde ha estudiado sus últimos 3 años. Miren esa restricción. Es que esto se hace simplemente sin debatir, pues. Hay un antecedente, el caso de Alan García, que dijo en una obra que escribió Pizarro, el rey de la baraja, donde él mismo dice que él estudió en la Católica del Perú, en la Universidad Católica, sin embargo se trasladó a San Marcos y obtuvo su título de abogado. Hace una referencia, eso es para que podamos apreciar nada más. De los estudiantes, la permanencia máxima en una universidad, 2 años más y lo sacamos al estudiante, sí o sí, de la universidad. Pero en Lima, y seguramente que en todo el Perú, las universidades están abiertas de noche para ofrecer esa posibilidad de desarrollo personal e integral a todas las personas que quieren estudiar, y la mayoría de ellos estudian y trabajan. Esa posibilidad de estudiar y trabajar hace que no todos lleven la currícula completa, sino que vayan con créditos disminuidos. Pero no lo hacen porque no quieren estudiar, sino porque el tiempo no les alcanza, pero quieren ser profesionales. Es decir, señores, si no pasas estos 2 años más, te sacamos de la universidad. Bueno, para ser representante de los estudiantes es muy exigente ahora, están poniendo la valla al 5º superior de estudios. De los derechos de los docentes universitarios. Y esto también es un llamado a la reflexión, porque inicialmente hay un pensamiento, creo yo, que lo tienen presente ahí los que dirigen la Comisión de Educación: divide y vencerás. Y en cuanto a ponencia, he tenido la oportunidad y el honor de estar en Lambayeque, he estado en Tarma, en Tacna, y aquí siempre le diré a los docentes que lo que están intentando es separar a la universidad peruana. Por un lado los estudiantes, por otro lado los docentes y por otro lado las autoridades. Si los separamos a los 3 y no tenemos puntos en común, entonces vamos a sacar muy fácil esta ley, porque ellos no se van a unir. Y he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación de Docentes de la Universidad Peruana en Lima la semana pasada, porque nos encontramos en el Congreso, y lógicamente, democráticamente, tenemos que conversar, saludarnos y conversar y decirle que en esta ley, porque ellos estaban defendiendo, y no sé si seguirán defendiendo el proyecto del congresista Daniel Mora, estaban defendiendo en contra de la ANR, o sea que el pleito no es si vulneran derechos fundamentales, si vulneran la autonomía, sino que simplemente ir en contra de la ANR. ¿A cambio de qué? A cambio de que vamos a incluir lo de la homologación con los magistrados en la ley, la vamos a incluir. Y esto se los he dicho a los docentes universitarios, porque cuando en Lima iba a realizar una marcha de docentes universitarios, porque inicialmente en el predictamen no habían incluido lo de la homologación con los magistrados, cuando vieron que ya estaban desfilando los docentes universitarios por las calles de Lima, mandaron su comisión y les dijeron: no marchen, no se preocupen, que ahora mismo vamos a colocar este artículo en el dictamen de la ley universitaria. O sea, simplemente están manipulando también a los docentes universitarios. Pero no se trata solo de la homologación, por aquí hay unos derechos vulnerados de los propios docentes. Las categorías de los docentes: artículo 76, ordinarios, que son los principales, asociados y auxiliares; los extraordinarios, eméritos, honorarios, etc. Los contratados. Yo quisiera saber, porque ahora se habla mucho de la investigación, pero en ninguna de estas categorías estoy viendo al docente investigador. Vayamos un poquito más abajo, de repente está por aquí. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores. Una partecita nomás quiero leer, donde dice: miren quién va a nombrar a los profesores. Nombramiento, ratificación, promoción y separación son decididos por el Consejo Universitario a propuesta de las correspondientes facultades. Hasta ahí tenemos autonomía universitaria. Pero continúa: las decisiones de nombramiento, ratificación, promoción y separación en el caso de las universidades públicas
son informadas a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria para su ratificación final. Es decir, que finalmente ellos van a decidir a quién se contrata, quién sigue trabajando y a quién lo sacamos de la universidad. Y un poquito más abajo dice, toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. Los profesores saben muy bien que nunca hay plata para el ascenso de los docentes. O sea, ¿cuándo habrá plaza vacante? En el artículo 82 ya habla del docente investigador, pero no dice de qué categoría procederá, y quién lo define. Algunas medidas preventivas, sí se están tomando medidas preventivas cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina, contra un docente que se origina por los delitos, ya se originó por violación contra la libertad, hostigamiento sexual, apología del terrorismo, delito de terrorismo. Cuando se origina eso, hay un proceso administrativo para suspenderlo en sus funciones. Es separado preventivamente. El artículo 10.4 de este mismo texto dice: cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta comisión de un delito, inmediatamente dan cuenta al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones a que hubiere lugar. Hasta la redacción está mal. Entonces, ¿se cometió un delito? ¿Se da cuenta al Ministerio Público o todavía se le abre proceso administrativo? Las remuneraciones, ya les mencioné lo que hablan de las remuneraciones, pero sin embargo, acá hay otra contradicción. En el artículo 92 se establece que se homologan con los magistrados judiciales, pero en el artículo 53.10 de ese mismo predictamen Mora dice: las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, docentes y trabajadores son fijadas por la Asamblea Universitaria como una de sus atribuciones. Entonces, ¿quién ve las remuneraciones? ¿O se homologan a lo de los magistrados o es la Asamblea quien va a decidir las remuneraciones? Y luego en la parte final dice: la del docente regular no puede ser inferior a la del juez de primera instancia. ¿Y quién es el docente regular? ¿El ordinario o del ordinario cuál de las tres categorías? Es decir, no hay una clara redacción. No se encuentra en el artículo 76 de este dictamen. El artículo debe ser más explícito. Bueno, faltan algunos, ya se termina mi plazo, ya se ha agotado mi tiempo, solamente me quedaban los artículos que violan los derechos a la libertad de empresa y culminaremos seguramente en la etapa que sigue. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al doctor electo Cruzado Medina por esa participación brillante.